Abriendo el juego. Mira, en las Grandes Ligas están buenas, pero ha habido una preocupación ya cuando se publicó los 4 conocidos, porque va a haber un quinto que todavía tiene que clasificarse para estar ahí, pero va a ser un equipo más débil, un equipo de esos que entran vía ese pequeño torneo que realiza una especie de repechaje. Una especie de repechaje para completar los grupos que serán de 5, 20 equipos en total van a estar en el Clásico Mundial. Pero ha llamado la atención del grupo dominicano. Ayer nos enfocamos mucho en la zona que va a estar en Miami, y si llegamos hasta la final estaremos en Miami todo el tiempo, que para un tema de logística y turismo de los dominicanos es muy bueno. Pero ahora toca hablar un poco de los componentes, porque ahí va a estar Venezuela, que no nos había ganado nunca un Clásico Mundial, pero que ya el año pasado nos ganó por primera vez en un Clásico Mundial. Y qué clase de victoria ese primer día inaugurándose el Clásico pasado. Pero hay un conocido enemigo ahí metido. Es nada más y nada menos que la gente de Países Bajos, los famosos Holanda, que tenemos una experiencia muy, muy triste con ellos. No me lo acuerdes. Que nos ganaron un par de juegos en el Clásico 2009 y que como que siempre ha sido difícil ganarle, porque podemos decir que en la revancha del 2013 fue un juegazo de pelota que le ganamos en 2013 con un zurdo desconocido que nos tiró bastante bien, y un Israel que todo el mundo sabe que cuando logre que todos los jugadores de ascendencia judía se alineen y digan vamos a jugar a representar nuestro país, va a ser un equipo de primer orden también importante. Gente como Clayton Kershaw, hay mucha gente ahí de importancia de la liga que si quiere representar a ese país por su conexión familiar, podría hacerlo. Y es un rival como que siempre hay que mirarlo con cierto cuidado a ese conjunto de Israel. No sé qué le parece a ustedes. Calladito nos tocó el grupo de la muerte otra vez, señores, porque si se ponen a ver el pool, todos tienen 2 equipos como que se ven claros favoritos para avanzar, pero en el pool D, que es donde está República Dominicana, hay 3 países con capacidad de hacerlo. El pool A, Puerto Rico, Cuba, Canadá y Panamá. Uno asume que Puerto Rico, y se puede haber una lucha entre Cuba y Canadá, porque Cuba ha caído bastante, pero por lo menos tú sabes que Puerto Rico cruza. En el pool B, Estados Unidos, bueno, Canadá hay que darle el margen de que ellos tienen buenos jugadores. Por eso, y tienen jugadores de grandes ligas. Estados Unidos, México, Italia y Gran Bretaña en el pool B. Eso debe ser una línea de Estados Unidos y México. El pool C, Japón, Australia, Corea del Sur y República Checa. Debe avanzar Japón y Corea, pero en el pool nuestro tenemos experiencia con los de Países Bajos, y Venezuela es un equipo que uno entiende que debe de avanzar. Bueno, Venezuela nos ganó un juego. No, y Venezuela perdió en cuartos de final ante Estados Unidos, que terminó avanzando a la final el año pasado. Y el grupo que puede poner Venezuela, tomando en cuenta que ellos tienen tantos jugadores como nosotros, Melvin, en grandes ligas, estamos hablando de que fuera de nosotros, ellos son el equipo que no sea ni Estados Unidos ni Japón, que mejor personal puede poner en el terreno de juego. Mira, yo no quiero llamarle grupo de la muerte al de República Dominicana, con todo el respeto a Países Bajos, que juega un buen béisbol, pero la superioridad en talento está del lado de República Dominicana y Venezuela, y esos equipos están llamados a pelear por el primer lugar del grupo. Yo sé que Países Bajos da buenos eventos. De hecho, en el clásico pasado ellos no avanzaron a primera ronda, pero su récord fue de 2-2. Pero, por ejemplo, si tú me das a mí elegir entre Puerto Rico y Países Bajos, Puerto Rico sí es una amenaza muy real, y ya vimos el resultado del clásico pasado, donde República Dominicana no pudo avanzar. Lo que sí sigue siendo es un grupo de cuidado por los aspectos que ustedes mencionan, resaltando a Países Bajos, resaltando también a Israel, que aunque no ha tenido ese gran éxito en clásicos mundiales, da buenos juegos, y estos son partidos donde un juego te puede complicar las cosas. Pero Venezuela y República Dominicana ahí se ven como los claros favoritos, y lo bueno de ese calendario es que precisamente el juego de Dominicana y Venezuela va a ser el último de esa fase, de esa ronda preliminar, un juego que probablemente esté decidiendo el posicionamiento para la siguiente fase, que sería importante porque uno asume que Japón va a avanzar, de que Corea del Sur se va a levantar y no les va a pasar lo mismo que le ocurrió en el clásico pasado, y van a avanzar. Por lo tanto, puede ser importante quedar en primer lugar para evitar un Japón que probablemente gane su grupo. O sea que ese juego va a tener gran importancia probablemente si esos equipos cumplen con las expectativas. Se fue lejos el hombre. Y, señores, y en Miami eso se va a llenar a toda capacidad. Eso va a ser tremendo espectáculo. Eso quería hablar. Primero, mencionar el hecho de que los organizadores tenían que buscar un elemento
llamativo para llevarlo a Puerto Rico, ya que abrieron la plaza de Puerto Rico. Mucha gente habló de la República Dominicana, pero el destino turístico de Miami, el impacto que genera la selección dominicana en un destino como Miami, yo creo que los organizadores del Clásico no se lo iban a perder. No, y originalmente se había dicho que íbamos para Puerto Rico. Correcto, por eso estaba pautado por Dominicana para Puerto Rico. Por eso lo menciono. Entonces, al decidir no tener a República Dominicana en ese pool, había que buscar a alguien de impacto y es Cuba. Yo creo que no pudieron buscar un mejor acompañamiento para Puerto Rico que Cuba. Ahí ellos tienen a Canadá y tienen a Panamá y van a tener un equipo clasificado de ese famoso repechaje. Pero en el grupo de República Dominicana o en la sede donde va a estar República Dominicana, es que ya tenemos historias recientes. Primero, desde que el Clásico se mudó hacia Miami, República Dominicana mueve el turismo desde Nueva York, desde Atlanta, desde República Dominicana, desde Puerto Rico, y el impacto que hay en hotelerías, restaurantes, discotecas, bares, venta de artículos promocionales del equipo dominicano, eso lo ha sentido el comité organizador del Clásico. Yo creo que la mejor idea fue mantener a ese equipo con el impacto económico que representa en Miami. Mira, y vamos a decir que se hizo justicia con Cuba y con Países Bajos, porque ellos siempre lo ponían en esos grupos por allá por Oriente, y siendo ellos equipos de este lado, porque Holanda, Países Bajos, pero ellos son latinos, ellos son de Curazao, la mayoría de esas si islas lo ponían pequeñas. para allá, lo iban a mandar, si clasificaban, de Tokio a Houston, de Houston a Miami. Y eso era una barbaridad. El mundo completo. Entonces, yo creo que se ha hecho justicia con Cuba, que yo nunca entendí por qué lo ponían con esos grupos de por allá, poniéndolos de este lado, a alinearlos Yo con... sí entendí, asunto político. Claro. Asuntos políticos para... Pero como asunto político. Tú sabes los asuntos políticos que hay entre Cuba y Estados Unidos. Que no sea justo es otro tema, pero evitando que lo descalifiquen por allá, ¿verdad? O provocando que lo descalifiquen por allá. Si tienen que venir de este lado, bueno, se resuelven, eso es así. Tú sabes otro equipo también que está siendo beneficiado aquí, Panamá. Panamá jugó del otro lado también, iba a estar jugando en Puerto Rico. ¿Qué es lo justo? Que a los de la zona, los asiáticos, Australia compañía, lo pongan en su modo horario por allá, y a los equipos del área nuestra que lo pongan en sus divisiones donde ellos se sientan cómodos también, que tengan igualdad de condición en ese sentido. Y yo creo que va a ser una experiencia interesante ver a esos dos equipos. El tema con el grupo, más que el talento que tiene Dominicana, que sabemos, porque lo teníamos el Clásico pasado, éramos probablemente el primer, segundo, tercer equipo más talentoso que había el Clásico Mundial, y la historia no fue buena. El tema es que yo siento que, como todos los clásicos donde las cosas no salen bien, nosotros vamos a cargar con mucha presión. Esos muchachos van a salir con una carga de presión bastante alta. Son profesionales, son tipos estelares del béisbol de Grandes Ligas, pero esa presión está ahí. Ellos saben que el compromiso es muy grande, no se puede fallar, y es muy probable que el rival nuestro, hablando de los dos rivales que no son del tamaño de Venezuela, Israel y Holanda, sepan eso y jueguen con eso. Por eso nos juegan un béisbol diferente, bien cuidadoso, de mucha defensa. Y ese es el temor que puede tener algún fanático de la selección dominicana. Yo creo que la principal presión la va a tener la FEDOM en la conformación del equipo, porque viendo las cosas que sucedieron el año pasado, inconformidad de jugadores y todo eso, el ambiente no fue el mejor. Entonces ellos tienen que presentar un proyecto que le dé credibilidad al jugador de que no se van a vivir ciertas experiencias que se vivieron en el Clásico Mundial pasado. Todos los jugadores quieren estar. Déjame interrumpirte para preguntarte algo en ese mismo sentido. Tú pudieras responderme que es lo mismo, pero creo que no. ¿Quién tiene más presión, la Federación o Nelson Cruz? La Federación. Okay. Recuerda que Nelson Cruz es parte por eso te también del pregunto, engranaje. pero quería hacerle una diferencia porque independientemente de eso, Nelson Cruz en próximos clásicos quizás no sea gerente. No hay ninguna, diferencia entre ambos. Trabajan de la mano, ¿entiendes? Y Nelson Cruz, en su equipo de trabajo hay componentes de la FEDOM. Ellos están en la misma situación. Pero lo que decía es que ellos tienen que trabajar esa parte. Muchos jugadores quieren estar en el Clásico Mundial, eso es evidente. Todos dicen que sí cuando los entrevistan, y yo creo que ese sentimiento es real. Pero la FEDOM y el grupo de trabajo que compone esa institución tienen que trabajar para cambiar un poquito la percepción y el ambiente que se vivió
en el Clásico Mundial pasado. Además, en cuestiones de estructura también, se demuestra que en este tipo de eventos no es sumar todo el mejor talento posible, sino el equipo más adecuado, pensar en jugadores de rol, tener un equipo totalmente balanceado. Los mejores rendimientos que hemos tenido en Clásicos Mundiales han sido con conjuntos así, donde incluso tú contribuyes con un equipo balanceado a tener mayor armonía. Imagínense llevarse, por ejemplo, a Marcelo Zuna, a Rafael Devers y a José Ramírez. Uno se va a poner incómodo en ese escenario. Por lo tanto, tú no necesitas llevarte los tres, cuando tú puedes llevarte, por ejemplo, dos de esos tipos y un Willy Castro que te va a jugar otras posiciones, va a asumir el rol saliendo desde la banca, va a estar con una actitud mucho mejor y tú tienes un equipo más balanceado, tú tienes un equipo mucho mejor y tienes peloteros que están mentalizados con lo que van a hacer y no esperan más de lo que le van a poner en las manos. Eso es parte de lo que ocurrió en el clásico anterior, porque por ejemplo, que no va a ocurrir en este clásico. Bueno, no sabemos. Uno quiere pensar que no. No Perdón, sabemos. no va a ocurrir en la misma dimensión que ocurrió. ¿Por qué? Ya no tenemos a Nelson Cruz y Robinson Cano como jugadores de ese equipo, que eran jugadores unidimensionales en ese momento. Pero es que yo creo que ellos no eran el problema. No, Pero eran parte del problema. El tema es... Incluso ni jugaron tanto. El problema estaba en otro lado. No. Llevamos 3 jugadores de una misma posición. Perdón, ahí voy a llegar. Primero, tú tienes 2 jugadores con las mismas características de bateadores designados que tú lo puedes utilizar para un turno en el juego. Ya perdiste un jugador de tu roster y no lo puedes volver a utilizar defensivamente para nada, porque son jugadores ya entrados en edad, hace mucho que no juegan defensa y ya eso te resta un poquito de flexibilidad. El tema de colocar, que por ahí venía Melvin, colocar en el roster varios jugadores de la misma posición, eso te trae un problema porque, por ejemplo, supongamos que en el escenario ideal esté Manny Machado, que es antesalista, Rafael Devers, que su manager dijo en el clásico él no va a jugar primera base, o designado o tercera, José Ramírez, eso haría un tapón terrible. Claro. Entonces, al que tú no juegues como titular, tú tendrías que ponerlo como designado. Y en este momento el designado de República Dominicana en teoría es Marcelo Zuna. Es que hay un par de posiciones que va a haber un problema. Porque la tercera base es muy difícil, por no decir imposible, que si ellos están disponibles, Devers y Ramírez no vayan los dos. Y si van los dos, lo más probable es que estén los dos en la alineación. Y Machado no sería comenzando el capitán de por ese ahí. equipo. Entonces está el tema de Machado también, que difícilmente tú lo dejes fuera dependiendo de la condición que él esté. Pero tú tienes un tema en el short, que son las dos posiciones más controversiales, donde difícilmente tú no lleves en el shortstop por lo menos 2 peloteros con un rango parecido. Porque yo no veo a proyección a, por ejemplo, Eli sacándole una ventaja tan grande a Adames, que sea como un super titular por encima de Adames de aquí al 26. Por poner un ejemplo. Entonces, yo lo que sí creo es, tú tienes problemas en un par de posiciones. Es un problema inevitable, donde tú vas a tener que llevar probablemente 2 jugadores de un rango parecido. Ahora, tú lo que no puedes extender ese problema a otras posiciones. Y ahí sí te doy la razón con el tema de Cano y de Nelson Cruz, que como veteranos en el roster te creaban como se dice, un tapón. Yo lo que pienso y poca flexibilidad. Yo lo que pienso es que tenemos un ejemplo muy claro ahí. Hubo un roster no planificado, no cuadrado, no analizado, que por un tema accidental, por un tema de lo que sucedió en el momento, nos enseñó la fórmula perfecta para ganar el clásico. Que es un roster lleno de gente con estelaridad, pero con gente de rol. Mucha gente de rol y una buena cantidad de esa gente que tenga cierto roce con el invierno. Nos demostró esa fórmula que se puede con esa fórmula. No perdimos un juego, ni siquiera los de entrenamiento. Entonces, ¿por qué alejarnos de esa fórmula que nos dio un éxito extraordinario en un clásico? Es volver a esa fórmula otra vez. Bueno, yo creo que estamos claros en dónde es que está la presión y agregar a eso ya porque tenemos que ir a la pausa y podemos retomarlo luego del break. El asunto también del coaching staff. Ahí es donde están, señores, las presiones. Fedom es que tiene la presión, no los jugadores. Los jugadores después que Fedom arme su muñeco, es que viene la parte de ellos de presión en el terreno de juego a tener que limpiar lo que pasó en el clásico pasado. Pero en principio, es la federación que tiene toda la presión del mundo desde hoy. Ustedes se atreven, después de la pausa, con la ayuda de la gente también, a que determinemos para nosotros cuál debe ser el dirigente de ese equipo. El dirigente ideal desde nuestro punto de vista, para el grupo y tomando en cuenta el nivel de presión que va a tener el equipo. ¿Usted se atreve a respetar mi punto de vista? No, perfecto. Y vamos lo a que respetar quisiera el de es también. que con este tema del dirigente no entremos en maltratos con el que estaba. Y cuando digo entremos, hablo del pueblo, porque ya eso pasó.
Y Sí, ya ya hemos ese es un analizado capítulo demasiado ese capítulo para volver entonces a maltratar. Y ya él está descartado de todo. No vuelve él, porque ese es otro tema que él puede volver. Él dijo que está Porque disponible. Él está disponible. Sí, pero Vamos a la cuidado pausa con esa parte. y volvemos en breve. Estás escuchando Abriendo el juego.